Buenas noches, me complace mucho nuevamente estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios. Hoy les traigo el tema sobre el oído, lo que son las infecciones, los problemas externos e internos del oído y también lo que son los problemas no infecciosos como son las tumoraciones, la disminución de la audición y el mareo. Así es que veamos este primer video. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Tu Salud, y como platicábamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros el otorrinolaringólogo, el doctor Arturo Soriano Mesa, quien nos va a platicar el día de hoy de los principales padecimientos del oído, cómo cuidarlo, pero vamos a empezar por orden. Primero vamos a descubrir qué tipos de padecimientos del oído existen. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Jimena. Bueno, para poder diferenciar padecimientos del oído, tendríamos que dividirlos así muy soezmente en padecimientos infecciosos y padecimientos no infecciosos propios del oído. En los padecimientos infecciosos tenemos la otitis externa, que es un padecimiento de la piel, de la oreja y del oído antes de llegar a la membrana del tímpano. Ahorita vamos a abordar en ellos la otitis media aguda y la otitis media crónica, que son padecimientos un poquito más complicados. Y los padecimientos no infecciosos tendremos con el vértigo, las hipoacusias, que son las sorderas, y algunos otros padecimientos en específico, tumoraciones o algunas situaciones. Creo que hablaremos de lo común, de lo más práctico, porque hay padecimientos poco frecuentes, entonces no es de relevancia, yo creo, para el programa. Entonces, de los padecimientos como la otitis externa, es también llamada el oído del nadador, que es un padecimiento relacionado con la humedad del oído. Se ve mucho, así como tenemos etapas de infecciones de gripas, diarreas, todo eso. Este padecimiento es un padecimiento también de episodios, que va muy relacionado cuando los niños o los jóvenes salen de vacaciones de las escuelas y empiezan a ir a una actividad con alberca, con mar, todo eso. Las características o los signos y síntomas son muy importantes porque este es un padecimiento que les genera mucho dolor. Empiezan con comezón en el oído, inflamación y dolor. Y esos tres síntomas van haciendo una bola de nieve más grande, más grande, más grande, más grande. Esos tres, solo esos tres. Yo siempre he tenido la duda, doctor, ¿por qué a los niños les da más este tipo de enfermedades, aun cuando de adultos también puede ser que vayamos a la playa, nos guste nadar, estemos en el mar, nos metemos, nos salimos, y aún así es mayor riesgo en los niños? ¿Por qué es esto? Esta es una característica bien importante. Yo tengo un hijo de 2 años y cada que lo beso le toca su piel tersa, delgadita, suave, todo eso, ¿no? Y los adultos, nuestra piel, por el hecho de envejecer, pues se va poniendo más dura, y es un poquito más resistente. O sea, tiene sus pros, entre ellos la resistencia, ¿no? Nos cuida. Nos cuida. Y en los niños por eso, ¿no? Entonces, en este padecimiento en específico, lo que pasa es que la humedad macera la piel. Y las bacterias que viven ahí se meten y desarrollan el proceso infeccioso. Entonces, como te decía, es un padecimiento que es incapacitante cuando llegan a un punto del dolor donde ya no pueden. O sea, vengo porque no aguanto el dolor. Este padecimiento se trata con antibióticos desinflamatorios, curaciones en consultorio y curan rápidamente, no tienen nada que ver, es una infección en la piel, salen. Los otros padecimientos están relacionados, la otitis media aguda y crónica están relacionados con padecimientos de infecciones de vías respiratorias frecuentes. Hay 2 grupos de edad muy importantes para padecer la otitis media. Uno es los lactantes, donde está relacionado con una mala técnica de alimentación. Al niño le das su biberón y se lo das acostado, pero no hay una técnica. Los padres generalmente no revisan que tengan una técnica adecuada, o incluso el seno materno, donde los tienen muy acostados. Y eso no, o sea, se tiene que ser inclinado 45 grados para permitir que por gravedad del alimento pase al esófago y pase al estómago y no se quede en la cavidad oral, y la comunicación que hay entre el oído y que llega a la nasofaringe, que se llama trompa eustaquio, por ahí se puede escapar al movimiento de la succión, por ahí se escapa leche que corretean las bacterias y favorecen el proceso infeccioso. O sea que para evitarlo, lo mejor es que a la hora de alimentar a los bebés estén a 45 grados
para evitar el riesgo? Digo, aún así puede... Sentado, semisentado. Okay. Hablan de la técnica de alimentación del seno materno, donde hay contacto visual, donde están levantaditos. Nosotros ya no comemos acostados, o sea, es una situación. Entonces, a veces por comodidad, en la madrugada, cuando todavía se levantan cada 3 horas los niños, ahí acostados, ahí le dan su biberón, ¿no? Entonces hay que tener pues la precaución, la precaución, ¿no? de tomarse el tiempo para darle el alimento en una posición adecuada y evitar una posible otitis media aguda relacionada con la mala técnica de alimentación. Factores dentro de la casa como el tabaquismo, como animales, humedad, favorecen también, ¿no? Pero uno de los principales es una mala técnica y el tabaquismo dentro de la casa es otro, para este grupo de edad. Y para el otro grupo de edad, que serían los preescolares, en ellos está relacionado muy certeramente la asistencia a guardería. El contagiadero ahí a todo lo que da en la escuela. Yo le digo a las mamás aquí, se van a enojar las maestras, ¿no? Pero yo no veo al término de la jornada a limpiar con toallitas húmedas los juguetes de los niños. Si llegas y encuentras un día a un niño con una pelota en la boca y al otro día llegas y encuentras a tu hijo con esa misma pelota, pues si nadie la limpió y ahí se quedó. Entonces, y dices, esa es una, ¿no? Y la otra dice, es que yo llevo bien limpiecito a mi hijo a la escuela. Sí, pero ¿y las otras 15 mamás con las que convive tu hijo tendrán las mismas precauciones? Entonces, y desde ahí el intercambio de bacterias va generando los procesos infecciosos. Ahora, doctor, he escuchado también esta situación de que a veces se les revienta el oído, o se dice, es que se me reventó el oído. ¿A qué se refiere eso? Porque a mí me sonaría a que ya explotó el oído y ya se acabó. Ahorita que hablemos de sorderas, todo lo que yo estoy hablando ahorita, después de que sale de mi boca, es una energía aérea que llega a la membrana del tímpano. La membrana del tímpano es el tamborcito que todos conocemos y decimos, y ese tambor cuando se mueve con esta energía que yo estoy produciendo, mueve los huesecillos que están dentro del oído. Estos huesecillos, la energía aérea se convierte en mecánica y estos huesecillos van y mueven unos iones que ya la convierten en eléctrica. Entonces, esa membrana es la división entre el oído externo y el oído medio. Entonces, es todo un aparato de física, mecánica y electrónica nuestro oído. Todo eso junto. Entonces, cuando tenemos una infección, se llama caja del tímpano, se llena de moco con bacterias y pus y todo, y se va expandiendo. La membrana del tímpano tiene un poquito de expansión, pero no tanta que a veces revienta. Todos los líquidos buscan una salida por todas partes en todo el universo. Entonces también el oído pasa lo mismo. Entonces revienta y empieza a salir cuando es que me salió sangre, es que me salió pus. Uno de los síntomas más importantes también en la otitis media aguda es el dolor de oído. Tenemos un niño irritable, con fiebre, que no come y no le encontramos ni por dónde. Se agarra la oreja, se la jala. Entonces es muy desesperante para los padres ver que no está respondiendo a los cuidados normales que le estamos dando, ¿no? Entonces, y cuando revienta la membrana del tímpano, disminuye la fiebre, disminuye el dolor, disminuye claro, todo. Claro, que ya salió la infección. Eso no quiere decir que está curado, pero sí le disminuye, es un síntoma después, o sea, antes de que reviente, mucho dolor, después de que reventó, disminuye el dolor. ¿Y una vez que revienta, doctor, se repara, se regenera o qué pasa? Cuando tenemos un episodio único, pudiera ser que la perforación no es tan significativa, quitamos el proceso infeccioso y cicatriza. Pero cuando yo me estoy enfermando, pues entonces probablemente se hace una perforación que no le da el tiempo a curar. Esas son las otitis medias crónicas, que a veces son padecimientos que se tienen que operar. ¿Por qué? Porque el paciente nunca termina por curar. Entonces hay que meterse a limpiar parte del hueso y valorar la posibilidad de hacer algo que se llama timpanoplastía también, que es ponerle una membrana virtual que le agarras un pedacito de injerto de músculo para ponerle una membrana, un tamborcito de mentiras, ¿no? Pero es de nuestro cuerpo. Ay, doctor, me llama mucho la atención todo este tema del oído porque además conocemos muy poco, ¿no? Realmente no nos metemos a investigar cómo funciona el oído, solo de repente cuando nos duele es cuando ponemos atención. ¿Qué pasa con aquellas personas que hablan de que cuando hay sonidos muy fuertes o cuando hay música muy fuerte o en algún concierto,
escuchan o les molesta o escuchan como agua, pero solamente en ocasiones donde hay mucho ruido? Hay un padecimiento que se llama trauma acústico, que está relacionado precisamente con los volúmenes altos. Nuestras sensaciones normales son entre 20 y 40 decibeles. Cuando nosotros trabajamos a más de 70 decibeles, entonces... ¿Qué sería más o menos qué? Para poder ubicar 70 decibeles, ¿qué es? Un 100 decibeles sería un antro. Eso es 100, o sea, es mucho más de lo que deberíamos tolerar. De escuchar. Okay. Entonces, el trauma acústico se puede dar de dos formas. Por ejemplo, la persistencia, ¿no? Un DJ que trabaja o un joven que trabaja en máquinas de impacto y que no tiene la protección correcta. Eso, de manera paulatina, progresiva, si lo tenemos, nos va a llegar a algo que se llama trauma acústico y eso va a repercutir en una sordera, en una hipoacusia. La otra es un evento único de volumen muy alto, puede generarlo de manera inmediata. Un impacto, yo tengo policías que han detonado armas y que como pacientes y han detonado la arma y eso fue suficiente para que ellos tuvieran su sordera. Okay. Y hay de todas las características de la sordera, en los audiogramas dice, este es el único que es patognomónico, o sea que estas características corresponden a un padecimiento que es trauma acústico. Las otras sorderas son otro rollo y se manifiestan de otra manera en los audiogramas que nosotros hacemos, pero esa sí es bien característica. Doctor, ahorita estábamos, después de este bloque vamos a seguir platicando sobre las no infecciosas, ¿no? Que aquí entraría la sordera y ahí vamos a profundizar en este tema. Pero volviendo un poco a las enfermedades infecciosas, teníamos otitis media aguda y la tercera, ¿cuál sería? La otitis media crónica. Entre las divisiones, la Academia Americana, ya nosotros tenemos establecido los tiempos y un padecimiento que dura más de 12 semanas es una otitis media crónica. Y además, qué horror, más de 12 semanas con el dolor y la molestia. Lo curioso es eso, precisamente que no duele. La característica de esos pacientes es que siempre les está escurriendo el oído. Entonces hay pacientes que les huele muy feo. Vengo por la fetidez que genera el oído. O incluso, como te digo, también está relacionado en la literatura que es un padecimiento de estrato social muy bajo. Entonces, donde no hay acceso a la salud. Entonces, y donde ya no se le dio atención a tiempo. Y no se le ha prestado atención y por eso esto sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando hasta padecimientos. Las complicaciones de una otitis media crónica, incluso una otitis media aguda, pueden comprometer la vida. O sea, con una meningitis, con trombosis de vasos a nivel cerebral, cosas como esas. Pero para llegar a ese punto, afortunadamente el hueso aguanta mucho. Aguanta mucho y este padecimiento no da, pero si nosotros lo dejamos llevar, pudiera ser que hasta pudiera haber complicaciones. Lo ideal es hacer el diagnóstico y protocolizar si es un paciente quirúrgico o no, para ofrecerle una solución. Doctor, la verdad es que me gustaría también abordar los cuidados que debemos de tener para tener un oído limpio, pero no excedernos, porque a veces en el afán de tener los oídos muy limpios resulta que nos lastimamos. ¿Por qué no vamos primero a una pausa comercial y regresamos con las respuestas a estas preguntas y otras más? Gracias por continuar con nosotros y tenemos una pregunta del público, doctor, que nos dice, es una persona de 61 años que se marea frecuentemente y quiere saber qué puede hacer. Ok, parte de los padecimientos no infecciosos de los que vamos a hablar es el vértigo. El vértigo es una sensación de movimiento circular. Es rotatorio, yo doy vueltas o las cosas me dan vueltas, pero al final de cuentas algo da vueltas, ¿no? Y esa sensación es una inestabilidad. El vértigo se divide en dos partes, donde hay una donde entramos nosotros y es el vértigo de origen periférico y el vértigo de origen central. Hablar de vértigo de origen central ahorita creo que no sería el programa. Y en el vértigo de origen periférico, el más común se llama vértigo postural paroxístico benigno, que está relacionado... Exactamente, así. Es un padecimiento relacionado con los movimientos de la cabeza, con los movimientos cefálicos. Okay. Y le preguntas al paciente, cuando se agacha a abrocharse los zapatos se marea, cuando se levanta de su cama se marea, cuando voltea a ver a una muchacha guapa se marea. Entonces, sí. Entonces, esos padecimientos pueden estar relacionados con padecimientos del oído.
También los de origen periférico pueden ver situaciones metabólicas como colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa, problemas endocrinos como problemas tiroideos, problemas vasculares como hipertensión, problemas como el tabaquismo y enfermedades propias del oído, incluyendo los padecimientos infecciosos que acabamos de hablar. Una de las complicaciones de los padecimientos pudiera ser el vértigo. El vértigo es un padecimiento. Yo les digo a mis pacientes cuando los veo en el consultorio, si hay algo que nos cae gordo es venir a ver un paciente con vértigo, porque es un paciente que no sabemos, no tiene palabra de honor. Es un padecimiento que le vamos a dar una tableta, va a mejorar de manera inmediata, o puede estar el paciente 2 semanas y no mejora, ¿no? Yo he tenido esta experiencia y lo platico mucho. Yo tuve un paciente, fue a mi consultorio, me dijo, me siento muy bien, doctor. Sí, pero en lo que llegó al carro, tuvo un ataque de vértigo de esos que se sentía morir. O sea, fue a su cita subsecuente y del carro me mandó a hablar, doctor, es que no me puedo mover, otra vez me dio. ¿Y eso qué pasa, doctor? Ya una vez que te da, ¿lo vas a tener ahí como latente y eventualmente vas a tener como periodos de crisis? ¿O cómo es? Sí hay crisis. O sea, hay pacientes que les da vértigo una sola vez y jamás vuelven a tener vértigo. Hay pacientes que les da vértigo cada ratito y hay pacientes que les digo, no sé cuánto te voy a dar. O sea, yo les digo, ya te curaste, es que bueno, bye. Entonces, rápido, antes de que te dé. Entonces, no sabemos cuándo va a volver a dar. A la pregunta de ese paciente, televidente, muy probablemente sea un vértigo. Entonces, habría que abordarlo y hacerle su diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de una exploración física, ver sus cifras tensionales. Generalmente no es un padecimiento de jóvenes, es de adultos mayores. Entonces, y está muy relacionado con problemas vasculares. Ver que no tengan presión alta, ver sus laboratorios que esté bien, y yo cuando les digo a los pacientes. Entonces yo cuando ya descarté todos esos padecimientos agregados que pudo haber tenido y no los tiene, entonces es un padecimiento de oído donde yo le entro al quite y trato podemos hacer algo. Pues ahí está la respuesta del doctor para usted que nos envió la pregunta. Voy a omitir el nombre porque no quiero aquí herir susceptibilidades de nada, así que usted sabe quién es, señor, que nos llamó. Ya está la respuesta y la recomendación del doctor. Por supuesto, antes de terminar la entrevista vamos a dar sus datos y además están aquí apareciendo en pantalla ya los datos del doctor para que puedan contactarlo. Doctor, siguiendo con el tema de las enfermedades no infecciosas, platicamos fuera del aire que una precisamente era el vértigo, nos leyó la mente el televidente, pero después la siguiente era sordera, okay. o así le llamamos. Para nosotros es hipoacusia, nosotros los conocemos como sordos. La afección de uno de nuestros sentidos, hay un debate bien importante donde tú les preguntas, ¿qué sería más triste o más catastrófico para ti, estar ciego o estar sordo, ¿no? Ay, y socialmente el ciego, el invidente, es muy bien apapachado, y el paciente con hipoacusia es un poquito marginado. ¿Por qué? Porque no se alcanza a integrar. Entonces, desde ahí genera mucho conflicto esta situación. Entonces, nosotros vamos con la abuelita y la abuelita dice, aquí está el bastón, aquí está tu jarra de agua, aquí está el control para que le subas a la televisión. Y cuando hay reunión de todas las hijas con la abuelita, y la abuelita se atreve a decir, ves que se ríe, ves, y todas las hijas, es que ya no escucha a mi mamá, vean. Y cuando se atreve a preguntar, ay mamá, contigo otra vez, ya no escuchas. Entonces, la sordera es un padecimiento. Nosotros concebimos que nos vamos a quedar ciegos, que nos va a dar diabetes, que nos vamos a enfermar del corazón, que nos puede dar cáncer, que nos va a salir canas, que nos vamos a quedar pelones los hombros. Todo eso lo concebimos, pero no concebimos dentro de nuestro cuerpo la posibilidad de quedarnos sordos. Sí, no es parte de las enfermedades que tenemos en la cabeza como por edad. Como algo que me pudiera pasar, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el escuchar? Yo les pongo el ejemplo de estar en la época de las cavernas. Cuando ruge el león, lo primero que hacemos es escuchar. Después volteamos a ver de dónde vienen y después movemos nuestras extremidades hacia el lado opuesto. Eso es lo que hacemos. Entonces, la situación es esa. Valorar a un paciente que tenga una sordera, ver si es un paciente candidato al uso de un auxiliar auditivo. Y si es si puede usar un auxiliar auditivo, pues hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a que se integre. En nuestros antepasados, los
seres humanos o los hombres de edad avanzada eran nuestros guías, eran nuestros mentores, entonces nuestros sabios. Y entonces, ¿por qué ahora, si ya no escuchas, ya no me sirves, no, ahí te dejo? ¿Por qué marginarlo? No, no es lo ideal. Sería mantenernos y seguirnos nutriendo, aunque sea en cariño o aunque sea en alguna situación, de nuestros viejitos. Y además ya hay mucha tecnología también, doctor, hay aparatos, hay cosas que pueden ayudar a las personas que han perdido el oído y la capacidad de a lo mejor tener un oído agudo, ¿no? Que puedan recuperarlo. Hay unos aparatos de una calidad impresionante, es como irte a un tianguis de teléfonos celulares y decir agarrar desde el más baratito hasta el que hace todo, ¿no? Igual los aparatos auditivos, ahorita hay una gama de aparatos auditivos que solucionan el problema y que lo más importante, cuando tú eres candidato al uso de un auxiliar auditivo, es un auxiliar auditivo diseñado para ti. Y además estaba leyendo, doctor, me vas a sacar del error, que si lo haces a tiempo, detienes un poco el deterioro, ¿no? Exactamente. Es decir, ya te pones tu aparato y entonces dejas de perder o lo pierdes a menos velocidad de lo que lo hubieras hecho. Al final sí, tienes que llevar un control, pero sí, una de las situaciones es esa, que un paciente que empieza con una sordera progresiva, al final esto va a llegar. Y si tú usas un auxiliar auditivo, de alguna manera sigues estimulando y no permites que esto sea tan rápido, esa progresión. Sí, yo creo que hay que poner remedio a las cosas porque ahora sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero el que no veamos el problema no quiere decir que lo va a eliminar. No porque yo diga, ay, no me quiero poner un aparato porque se ve muy feo, voy a escuchar mejor. Simplemente así es y hay que resolverlo. Las personas con este tipo de problemas, hay estadísticas que dicen que tardan hasta 7 años en pedir ayuda, cuando realmente si se hubieran ayudado desde el primer año, pues hubieran reducido muchísimo el daño. Doctor, hay una persona que nos llama y nos pregunta que su hijo tiene 11 años actualmente y tiene problemas para escuchar a distancia, que si tiene remedio, ella se lo atribuye a que empezó a hacer natación hace 2 años. Ok. A los pacientes que utilizan o que surfean aquí en Baja California, que están a Rosarito, y los pacientes que usan mucho el agua, a veces el conducto auditivo se cierra un poquito, porque es una manera de protegerse a través del hueso, hacen unas costritas de hueso donde van cerrando. Probablemente no tiene nada que ver esto con la natación. Yo creo que a lo mejor si es un niño de 11 años pudiera tener un problema alérgico o un problema de infecciones de vías respiratorias que pudieran estar afectando sus oídos. Y ahí va la cosa. Entonces, sí tiene remedio, esa es la buena noticia. Si tiene remedio, habría que abordarlo. Hay estudios para hacerle un estudio que se llama timpanometría. A veces se les tiene que poner un tubito de ventilación. No es recomendable para niños que hacen ejercicio acuático, pero habría que ver. Hay medicamentos que pudieran ayudarnos a resolver esos problemas. Pues ahí está también la respuesta del doctor para tu pregunta. No te preocupes, tu hijo sí tiene remedio, puede volver a escuchar bien. A lo mejor se hace, a lo mejor no quiere escuchar algo y dice, no te oigo, dime. Son diagnósticos diferenciales en niños. Una de las partes para poderlos integrar es ver que sí escuchen. Se hacen los estudios pertinentes para ver si sí escuchan. Para ver si escuchan o no. Doctor, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros con este tema que pues se nota que al público le genera mucho interés y realmente queremos saber qué pasa con nuestros oídos, cómo cuidarlos mejor. Me gustaría que antes de que te vayas me des todos tus datos para que allá en casita tomen nota y se puedan poner en contacto contigo. Claro que sí, los teléfonos de mi consultorio son el 689-8954 y el 660-7071. También nos pueden encontrar en Facebook en Dr. Arturo Soriano, otorrinolaringólogo. Ahí estamos a la orden. Y pues un gusto haberlos atendido. Ojalá les hayamos podido resolver las dudas que se generaron. No, pues sin duda resolvimos muchas dudas que teníamos y sobre todo esperamos como cada lunes que toda esta información sea de utilidad, pero que la pongamos en práctica, porque información sin acción no tiene ningún buen resultado. Ya sabemos, cuando no hacemos algo porque no sabemos, pues tenemos perdón, pero cuando ya sabemos y aún así no actuamos, ahí ya después ya no nos podemos quejar, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos hablando de columna vertebral. Bueno, en el primer video pudimos localizarnos bastante en lo que son los padecimientos del oído. En este otro video vamos a escuchar también la entrevista que se le hace a un otorrinolaringólogo, quien es un especialista en oídos, nariz y garganta.
quien nos va a hablar sobre una serie de problemas de la nariz, lo que son desviaciones del tabique, tumoraciones del tabique nasal, en problemas en niños, en adultos, en lo que es la sinusitis y otra serie de padecimientos muy propios de todo lo que es oídos, nariz y garganta, pero con más énfasis en la nariz y en la garganta. Así es que los dejo con este video. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos al campo de la salud. Y en el campo de la salud vamos a tratar de una especialidad que es la otorrinolaringología. ¿Se acuerdan cuando eran muchachos que esa era una palabra dificilísima? Quien en la escuela sabía decir otorrinolaringología perfectamente, prácticamente ya había sacado todas sus asignaturas. Pues bien, esa especialidad que trata de la nariz, garganta y oídos. Tenemos hoy a un especialista y con él vamos a aprender muchísimo. Nos referimos al doctor Jean-Paul Font. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias por tenerme aquí. Lo primero que ese televidente quiere saber, es primera vez que lo tenemos acá, ¿quién es el doctor Font? Mira, yo estudié Escuela de Medicina en Puerto Rico. Después de Escuela de Medicina fui a Texas, a Houston, a hacer mi especialidad en otorrinolaringología. Y después de eso fui a hacer una subespecialidad en el área cosmética y reconstructiva de la cara y el cuello. Durante ese tiempo, durante el tiempo de mi residencia y mi especialidad, fui a Boston, a Harvard Medical School, a hacer un entrenamiento especial en niños por 2 o 3 meses, en donde trabajé por las diferentes condiciones genéticas, las condiciones infecciosas y todo tipo de condiciones relacionadas con los oídos, nariz y garganta de la población pediátrica. O sea que frente a nosotros tenemos hoy a un otorrinolaringólogo que al mismo tiempo que trata adultos, trata niños y al mismo tiempo hace cirugía estética, ¿no? También Porque cirugía. cuando tiene que hacer algo en la nariz, pues la mayoría de las veces tiene que hacerle la nariz nueva a las personas. A veces los pacientes quieren que también hagan cosas cosméticas a la vez y sí se hacen. Vamos a hablar de la me da toda la otorrinolaringología. Muy bien. ¿Qué cosa hay? Otorrinolaringología es la especialidad que se dedica a, ¿verdad?, las condiciones médicas relacionadas con la nariz, la garganta, los oídos. Por ejemplo, en la nariz tenemos pues la sinusitis, el tabique desviado, en la garganta las infecciones, en los cuellos las masas, problemas de audición en los oídos, problemas de infecciones que son bien comunes. Yo creo que como tenemos tantas cosas, Sí. nariz, garganta y oído, vamos a ir por cada una de ellas. Vamos. En el campo de la nariz, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Pues mira, las enfermedades más frecuentes son la rinitis, que son sencillamente inflamaciones de la nariz, ya sea por alergia, que es lo más común, también las condiciones infecciosas, los virus y todo eso es bien común. Todas estas infecciones de nariz, adicional a eso, los sangrados de nariz son bien comunes, las desviaciones del tabique, y ya entonces vamos a otras cosas como la sinusitis y demás. Eso en cuanto a la nariz se trata. Entonces empecemos con el problema de la rinitis. Ajá. ¿Qué cosa es la rinitis? ¿Y qué intervención tiene usted con la rinitis? Porque aquí recientemente vino una especialista en alergia y habló de la rinitis. Sí. ¿Cómo entra en juego el otorrinolaringólogo? El ENT, en inglés se llama ENT, señores. Me va a ser más fácil decir. El ENT, ¿cómo entra en juego con la... Pues mira, nosotros tenemos una relación bien buena con los alergistas también, ¿verdad? Nosotros a veces vemos, ¿verdad? Y a veces ellos nos refieren sus pacientes, a veces nosotros les referimos a los pacientes, dependiendo del que lo vea primero. Muchos de nuestros pacientes vienen pues por condiciones, alergias nasales, la rinitis, y vienen con, por ejemplo, que está la nariz obstruida, la nariz bota mucho líquido, que si me acerco al perro o a algún cosa en el ambiente, y le afecta la nariz, causándole la rinitis, pues nosotros lo tratamos médicamente, y también pues las condiciones, ¿verdad?, infecciosas de la nariz, tanto bacterial como viral, las tratamos.
Muchas veces cuando el alergista ve a estos pacientes y ve que tienen también una condición quirúrgica que necesitan, por ejemplo, que adicional a tener el tabique, perdón, la infección, la rinitis, también ven pólipos o ven que el tabique está desviado, que el paciente pues tiene otra condición que a lo mejor quirúrgicamente la podemos mejorar, pues ellos nos refieren a esos pacientes. En esa misma área de la rinitis no tenemos también la sinusitis, que por lo que veo casi todo el mundo tiene sinusitis. Bueno, Por lo menos a mí me han dicho que tengo sinusitis. Sí, sí. Bueno, mucha gente dice, tengo sinusitis. Muchas de ellas, pues lo que tienen es una rinitis o ya entonces algún grupo ya va a algo más avanzado que es la sinusitis, que es cuando ya la rinitis está causando una inflamación muy fuerte que obstruye los senos, por ejemplo, los senos maxilares, frontales y demás, que es la salida de eso, el espacio por donde salen y airean esos senos maxilares está obstruido por la inflamación que causa la rinitis. Y por ejemplo, cuando vemos el problema que ahora mismo, Sí. yo tuve que toser 2 o 3 veces, porque me viene el líquido de la nariz hacia la garganta, correcto. y me hace toser, Y eso es sin bien, tener bien común. catarro ni nada. A mí la voz se raja y todo. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué sucede eso? Pues mira, eso es lo que le llamamos un, en inglés, postnasal drip, que es sencillamente un liqueo nasal en la parte de atrás de la nariz que va a la garganta. Y ese constante líquido que baja en la parte de atrás de la nariz molesta mucho la garganta y causa muchas veces esta irritación y esta tos y esta molestia. Y a veces hay personas que le molesta tanto y tanto que sienten que tienen alguna masa ahí, masa en la garganta. Y por Esa eso, es la impresión que a mí me da. y por eso vienen a nosotros, a los otorrinolaringólogos, y nosotros lo que hacemos es, pues mira, vamos a, ¿verdad? Te tratamos la condición de la nariz y a veces si es constante y es seguida básicamente la razón por la que vienen tengo una masa ahí, a veces lo miramos con una pequeña cámara en la oficina para asegurarnos que no tengan nada en la garganta. Ese televidente que le he escuchado ahora hablar de 3 cosas. Claro. De la rinitis, la sinusitis y del problema que tengo yo con el líquido que me va a la garganta y que me impide a veces hasta hablar por televisión. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué hago con la sinusitis? ¿Qué hace la persona que tiene sinusitis? Pues mira, vamos a empezar, ¿verdad? Fuera de ir a un médico, lo bien básico es, si tú tienes muchos problemas de la nariz, ¿verdad? Está primero tratar de descubrir qué cosas lo está causando, ¿verdad? Que a lo mejor una alergia a algo en el ambiente o a lo mejor el perro que tienes en la casa o a lo mejor al polvo, pues la limpieza del hogar bien fuerte. A veces cubrir los matres con un forro o a veces un humidificador, todo eso ayuda. Adicional a eso, una cosa que nosotros recomendamos mucho es las salinas nasales, los lavados de salinas nasales que los venden ¿verdad? En la farmacia sin receta. Una botella, le echas sal, una sal especial que viene preparada, agua, y entonces un lavado de nariz, y eso ayuda mucho a prevenir y a mejorar las condiciones nasales, rinitis y a veces también sinusitis. Y a la Leves. sinusitis, con eso se resuelve la sinusitis, porque la sinusitis es como una pudrición aquí adentro. Exacto, no es que se resuelve, es que en condiciones bien menores, básicamente, puede ayudar significativamente y en algunos casos puede ser suficiente para no tener que llegar a un punto donde haya que tratarlo quirúrgicamente. O sea, ¿usted ha tratado sinusitis quirúrgicamente? Sí. La sinusitis, ¿verdad? Tiene diferentes niveles, tiene lo bien leve, lo moderado y lo severo. Los bien leves casi siempre médicamente se tratan y los pacientes muchas veces mejoran. Ahora, los moderados y los severos muchas veces necesitan algún tratamiento quirúrgico. Eso es después de darle el tratamiento médico, darle un tiempo para ver si resuelven. Si los síntomas siguen siendo que el paciente le esté molestando demasiado y que esté interviniendo con su vida diaria, entonces nosotros le ofrecemos la oportunidad quirúrgica si es candidato para ello. Usted habló ahorita de las desviaciones. Sí. Esas desviaciones nasales, ¿por qué se producen? ¿Nace el individuo con ellas? ¿El individuo estuvo en una etapa de su vida siendo boxeador y se lo afectaron? ¿Cuándo usted interviene en eso? Pues mira, el tabique nasal tiene diferentes razones por las que está desviado. ¿Verdad? La primera es que es algo genético, familiar o algo que nació con ello. La segunda es trauma, que es lo que es bien común. Trauma por deportes, trauma por golpes, por cualquier cosa. Y entonces, la otra es
Básicamente eso. Las otras son más raras, que sean alguna patología, algún pólipo o tumor que haga que empuje el tabique y lo desvíe. ¿Okay? ¿Eso lo nota el paciente? ¿Sabe que tiene el tabique desviado? O tiene que ir a un médico, a usted, a alguien para que se lo diga? Pues mira, hay pacientes que ya vienen con una desviación, que ellos saben que tienen una desviación del tabique, que tienen una desviación también externa, que la nariz está tan desviada. Pero la mayoría de las veces los pacientes se presentan con alguna obstrucción nasal. Doctor, no puedo respirar por este lado de la nariz nunca, siempre por este lado. O a veces es tan severa que no puede respirar por los dos. Y entonces el doctor, ya sea otorrino o el que mire adentro de la nariz, se da cuenta que hay una desviación o hay un sobrecrecimiento del hueso en algún área, y ahí es que encuentra la obstrucción. Y ahí tiene que usted usar la cirugía. Ahí sí. ¿Esa cirugía afecta estéticamente al paciente o es por dentro nada más? Pues mira, dependiendo de dónde sea la desviación, si la desviación es mayormente adentro de la nariz, no es muy superior, pues no se nota, no cambia en lo más mínimo la apariencia externa. Ahora hay pacientes que tienen el septo, ¿verdad? Se extiende hasta la superficie y lo tienen tan desviado que lo tienen desviado superiormente, y ahí es que se nota. Muchas veces tienen la desviación hacia un lado o hacia el otro, y sí, con la cirugía de corrección del septo puede mejorar un poco eso. Hay muchas cosas más en la nariz, pero yo sí. quiero ir pasando por todas las cosas. Vamos al oído, porque yo estoy seguro que de esos televidentes, efectivamente, por su edad inclusive, todos más o menos estamos en la tercera edad, aunque hay mucha gente joven que lo ve, nos lo dicen en la calle, ¿no? Sí. Pero el problema de la falta de audición, ¿a qué se debe la falta de audición? Pues mira, el problema de la falta de audición ¿verdad? Es complejo, hay muchas razones, ¿verdad? Están las condiciones que son familiares, genéticas, que te dicen, mira, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermano, todos más o menos a esta edad perdieron la audición, o desde bien pequeño pierden la audición, ¿verdad? Están las condiciones genéticas. Condiciones más comunes es la exposición al ruido, la exposición severa al ruido, ¿verdad? Estas personas que estuvieran expuestos a conciertos de música bastante alta, o a ruidos por clásicos, personas que estuvieran en la milicia militar, que disparaban y todo eso, que quizás al principio no se cubrían, no se protegían, o en las industrias, que ahora, gracias a Dios, pues pusieron las regulaciones, que después de tantos decibeles, pues hay que tener un control. Pero fuera de eso, pues esas son las razones más comunes. Hoy usted ha tocado un tema que me gustaría que le hablara a los padres, abuelos, y quizás si hay algún muchacho viendo. Hoy usted va por la calle manejando, y usted ve esos automóviles retumbando a todo tren, y si no, tienen los cristales cerrados por igual, y monta a los nietos uno en el carro, y ahí viene la primera pelea. Correcto. Porque lo primero que te hacen es poner ese radio a todo dar. Las posibilidades, hable para esa juventud, las posibilidades de que esa juventud dentro de 10 años sean sordos, ¿cuáles son? Pues mira, son altas, porque la exposición continua, o sea, una exposición que en este caso muchas veces diaria, a una exposición tan alta, donde tú ves que pues, las paredes del carro, los cristales y todo eso, hay una vibración. Esa vibración es la misma vibración que está teniendo en el tímpano, y eso, a esa frecuencia afectan lo que se llama la célula interna del oído. Las células son unas células específicas que se dañan a altos decibeles, altos volúmenes. ¿Y qué se puede hacer con eso? Si es normal, después el boom, boom, boom ese que tienen es peor todavía, se clava que eso no se le quita a uno. El problema con eso es que una vez esas células están dañadas de una forma irreversible, ya no se pueden corregir. No hay vuelta atrás. Son unas células como las neuronas, por ejemplo, ¿verdad? Que a pesar del research que se está haciendo poco a poco, pero todavía no se han descubierto cómo volver a regenerar esas células, porque son células neurales. El problema de los mareos. Sí. Esos mareos que hay veces que se levanta uno y si no está un rato en la cama se va de cabeza. ¿Qué relación tiene eso? ¿Con el oído o con el cerebro? ¿Con qué tiene relación eso? Pues mira, los mareos son algo bastante complicado, porque a veces una de las razones más comunes para el mareo de ese tipo, que es por la mañana cuando se levantan, son razones cardiovasculares, ¿verdad? Bajas de presión en la mañana cuando se levantan de momento, esos mareos. Pero también está el mareo del oído, el mareo relacionado con el oído, lo que le llamamos el vértigo.
Y eso puede ocurrir, hay ciertas personas que tienen unos desbalances en el oído, que tienen unas enfermedades en el oído, que es severo. Pacientes que realmente tienen muchos problemas con movimiento, que están hasta... ¿Cuál es la solución? Solución al problema completamente, bueno, hay medicamentos, primero, que te suprimen ese mareo y te ayudan quizás a conllevarlo. Hay condiciones que se pueden curar, ya sea mediante tratamiento, hay unos tipos de ejercicios específicos que se hacen para equilibrar el cerebro. Tienen que hacer por un tiempo, unas semanas a meses. Y también hay tratamientos quirúrgicos ya para unas condiciones bien específicas. Por ejemplo, en el caso mío, de mi identidad, cada vez que trae un médico, pues alguno tiene el problema que está planteando y lo tiene. Yo tengo uno de los problemas. Uno padece del problema de la higiene. Quiere tener tan limpios los oídos que coge los taruguitos esos de algodón y se los pone. Cada vez que yo he hecho eso, doctor, me paso 2 o 3 meses después que para levantarme me cuesta trabajo. Sí. O sea, ¿qué es lo que se ha afectado ahí? ¿El oído medio? ¿Qué ha afectado yo con eso? ¿Y qué debe hacer esos pacientes o esos individuos? Eso no es que hay que ser paciente. Yo no soy paciente y me encuentro con ese problema que me dura 2 o 3 meses. Correcto. Lo primero, ¿verdad, Angulo? Es que no debe hacer eso de tratar de meterse un Q-tip ahí. Entonces no se limpia los oídos. No con un Q-tip. Nada. Dice, ¿Con qué se limpia los oídos? Hay un dicho que nada. Es muy triste que alguien te esté mirando, te mire el oído y te ve un oído sucio. Correcto. ¿Cómo haces? Pues mira, nada más pequeño que el codo de uno en el oído, básicamente. Uno puede usar unas gotas que vienen, ¿verdad? Sin receta. Uno la puede comprar y esas gotas tienen... Son gotas. Son gotas. Y uno se echa varias gotas, una vez al día, por una semana, o puede usarla cada 3 o 4 días. Y eso, básicamente, es vinagre diluido. ¿Verdad? Hay unas que son otros tipos de soluciones, pero vinagre diluido, y eso lo que hace es diluye un poco cualquier, por ejemplo, el cerumen, que es lo que nos preocupa a nosotros a veces. Y sale como virando la cabeza. Básicamente, poco a poco se va disolviendo. El oído tiene una forma de sacar poco a poco el cerumen. Como está diluido, sale solo. Los tumores en esta área, especialmente estos aquí que aparecen aquí Frontal. arriba. Ajá. Exactamente. ¿Cómo le hacen frente ustedes a ellos? Pues mira, los tumores, ¿verdad? ¿Y cómo sabe el paciente que tiene un tumor? Claro. Ahí muchas veces los pacientes se presentan con algún tipo de síntoma tipo sinusitis, por ejemplo, o el tumor es suficientemente bajo que le obstruye la nariz, o una presión, ¿verdad? Un dolor de cabeza, ya cuando son más avanzados, cambios en la vista. Son varios los síntomas que puede tener el paciente. Entonces, el tratamiento, cuando son tumores, el tratamiento casi siempre es quirúrgico. ¿Verdad? Muchos tumores benignos se pueden tratar ahora con tratamientos endoscópicos, todo a través de la nariz sin hacer incisiones, que eso es lo que más o menos me gusta trabajar. Entonces, también si el tumor es grande, entonces sí ya conlleva incisiones en la cabeza para entonces poder llegar al área del tumor. La mayoría de las veces no hay que hacer eso, se hace endoscópicamente. Yo tengo entendido que ese tipo de cirugía ustedes utilizan 2 tipos de especialistas. ¿Va usted y un neurocirujano también? Sí, dependiendo de dónde está el tumor, a veces no hay que... Es la glándula pituitaria, ¿no? La que te acuerdas que está aquí. Sí, si está en la glándula pituitaria, sí. Hacemos un team approach donde como trabajo en hospital, pues he visto todo eso, he sacado películas de todo eso. Correcto. No soy médico ni nada, pero no me queda más remedio. Entonces, lo que le pregunto a ustedes aquí, lo que veo en el hospital, ya casi estoy graduado. Correcto. Ese es un tipo de tumor, por ejemplo, que está en la pituitaria. Entonces, en ese punto, pues nosotros lo que hacemos 2 teams, el neurocirujano y yo. Yo casi siempre lo que hago es el approach para llegar hasta allá, y se abre, se expone el tumor, y entonces el neurocirujano entra a la pituitaria a sacarlo. ¿Es una operación difícil? Es una operación difícil, pero es bastante, dentro de todo, es bastante común. De los tumores así de cerebro que nosotros nos envolvemos con el neurocirujano es el más común. A veces esos individuos que uno ve de momento y tienen una parálisis facial, que uno cree que es un tumor, que es un stroke, algo de eso, pero tengo entendido que ustedes tienen que intervenir también en las parálisis faciales. Bueno, ¿por qué se producen las parálisis faciales? Pues mira, las parálisis faciales, lo más común es algo viral, algo infeccioso, viral. Casi siempre es algo que, ¿verdad? Estamos hablando ahora, ¿verdad?, de las parálisis faciales que no son por... No, que la persona se queda así, está hablando y no se da cuenta y se le ha virado esta cara. Yo he tenido amigos que le ha pasado eso. Pues después de que no sea algo como un derrame cerebral,
que sea algo más local, casi siempre es infeccioso, que es lo que le llamamos los Bell's palsy, que, ¿verdad? Eso es lo más común, pero nosotros también quirúrgicamente, si el paciente tiene un tumor o algo que le daña, que le está obstruyendo el nervio, ahí es donde nosotros entramos y hacemos cirugía. Por ejemplo, tumores en el oído adentro, el nervio facial pasa por ahí y eso es uno de los tumores que nosotros trabajamos en el oído para sacar el tumor y así aliviar el nervio o de comprimir el nervio en fracturas, por ejemplo, o en masas en la cara que le hagan daño al nervio. Yo estoy seguro que esos televidentes estaban un poco, quizás, no todos, porque aquí hay mucha gente, Claro. las personas están muy instruidas, pero estaban ajenos a tanta cirugía que tiene que hacer Sí. el otorrinolaringólogo. Sí, Lo creemos nada más que un individuo parecido al pulmonólogo o parecido al alergista que trata problemas ya fijos, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que pasar de lo sencillo Sí. a lo difícil. Exacto. Y entrar en la cara, que siempre están ahí la cara y parte del cerebro. Yo estoy viendo que es increíble las cosas que hace un otorrinolaringólogo, ¿no? Y apenas hablamos de ellos. Es correcto. Y en este pueblo yo creo que hay muy pocos otorrinolaringólogos. Son, yo creo que hasta contados. Eso es como cuando tengo los infecciosos aquí, son contados. Hay especialidades que no. Corazón hay un montón de esto, el otro, pero el otorrinolaringólogo se ve poco en eso. Eso es verdad. Vamos a hablar del problema de los ronquidos, que eso es una pregunta que le hago siempre al especialista de los pulmones, pero veo que ustedes también en eso intervienen, en el sí, problema del sí. ronquido. Sí, sí. ¿Cuándo intervienen ustedes en el ronquido? Pues mira, el problema de ronquido, nosotros podemos intervenir, ¿verdad?, en casi todas las etapas. Algo bien común es que el pulmonólogo trabaja ya cuando la obstrucción le está obstruyendo la vía aérea, que no es solamente ronquido, sino que necesita, por ejemplo, que es bien común, las máquinas estas de CPAP, que para dormir por las noches. Entonces, el pulmonólogo a veces nos lo refiere a nosotros porque la máquina de CPAP, el aire que le está poniendo está en muchas presiones, hay una obstrucción en la nariz o en la boca, y ahí entonces no los consulta para hacer algún tipo de cirugía que le disminuya la presión a la máquina. Pero en el ronquido nosotros trabajamos de verdad, con todo tipo de ronquido. Se llega a la cirugía ya en última instancia, ¿no? Pues sí, en el caso de ronquido, la mayoría de las veces se trata de ver cuál es la obstrucción, si es algo que, ¿verdad?, que es algo de obstrucción nasal, que podemos trabajarlo médicamente. Pero en muchos casos de ronquido, pues el tabique desviado, el paladar, podemos hacer diferentes cirugías para por lo menos aliviar la obstrucción y quizás disminuir o resolver Sí, pero completamente. usted lo está poniendo muy simple, pero hay que estar entrando Sí. en el paladar, hay que hacer cirugía allá adentro. Hay que hacer Y cirugía en la la garantía de que puede eso la persona, usted o la señora no va a roncar manos, no son muchas, ¿no? Correcto, por eso nosotros tratamos de resolverlo con la caretica. resolverlo con la careta, sobre todo si tiene obstrucción, y hay, ¿verdad?, tratamiento, por ejemplo, los Breathe Right, que se ponen los tapes, que abren un poquito la respiración y así evitamos la cirugía. Vamos a algo que es muy normal en los latinos, porque todos tendemos a hablar mucho y a hablar muy alto. Sí. Los problemas en las cuerdas vocales, la ronquera. Yo padezco de mucha ronquera. Yo me he operado de cuerdas vocales, de pólipo en la cuerda de nódulo. Ah, ¿cómo se llama nódulo eso? en la cuerda vocal, En las cuerdas pólipo. vocales. Hace Ajá. más de 20 años me operé Ah, sí. porque este problema de uno de hablar tanto, pues trae todo eso. ¿Por qué pasa eso y cuándo pasa y qué se hace? Pues mira, la masa de los nódulos en las cuerdas vocales, uno es por el sobreuso de la voz, el otro es el reflujo, el otro es lo mismo que tú tenías, ¿verdad?, las secreciones de la nariz que bajan atrás, irritan, sobre reflujo, irritación, la voz y a veces químicos en el ambiente pueden molestar y inflamar las cuerdas vocales y causar los pólipos y los nódulos y todo ¿Y eso. qué hacemos? Porque el reflujo, fíjense usted, aquí casi todo el mundo, el que más y que menos aquí tiene reflujo. Eso es Pues, eso ¿quién es quiera bien que tú común, hablas? Te bien habla de común. reflujo. El que no tiene la hernia de Ajá. afasmática tiene el reflujo, el que no tiene el esófago de Barrett. Pero óigame, se ha puesto de moda eso. Sí. Entonces, esa misma persona, se arriba de eso es latino o es cubano, que hablamos tanto, y se le afecta. ¿Cómo resuelve todo? Hay que resolver varias cosas. ¿Cómo la resuelve? Pues mira, si es el reflujo en este caso, ¿verdad? Nosotros lo vamos a ver en la oficina, ¿verdad? Le miramos. En ese caso le damos, lo primero que damos es medicamento. Todos los medicamentos, ¿verdad? Hay diferentes medicamentos y los puedes, ¿verdad?, avanzar en dosis. Eso es en cuanto al reflujo se trata, ¿verdad? La parte de la nariz y eso es lo que está molestando también. Y en lo que es ya el callo ese, en las cuerdas vocales que hacen, Pues mira, ¿hay formas de resolverlo sin tener que operar? sí, eso iba a decir. Sin operación hay varias formas. Por ejemplo, lo más común es, nosotros tratamos de no operar los que son por voz, por nódulo.
les damos medicamentos, por ejemplo esteroides, y la cosa mayor es una terapia de la voz, que para eso hay unos terapistas del habla que están especializados, que trabajan mucho con personas que, ¿verdad?, del uso de la voz, y le dan unas terapias, los ayudan a utilizar su voz de una forma un poco más ¿verdad?, correcta, unos ejercicios y más un uso un poco mejor de disminuir el abuso de la voz. Exacto. A mí mismo muchas veces uno que está en esto de presentación de televisión le dice que tiene que hablar con el estómago. Y francamente, yo no he llegado yo todavía. No, todavía no he llegado a hablar con Y el ya estómago. por los años que tengo no creo que llegue tampoco. Así que tengo que conformarme con ponerme ronco y resolver los problemas del esófago. De otra forma no tengo salida, ¿no? Vamos también el problema de la amigdalitis. Sí. Cuando uno era chiquillo, habían dos operaciones, nosotros que somos ya de esta tercera edad avanzada, habían dos operaciones típicas, que eran la apendicitis y la amigdalitis, y después la garganta. Sí. Pero casi todo el mundo lo operaban de amigdalitis. Sí. Hoy no se ve tanto eso. ¿Por Ya. qué? ¿Qué cosa es la amigdalitis? Pues mira, las amigdalitis son inflamaciones e infecciones de las amígdalas y ¿verdad?, de la parte de atrás de la garganta. La mayoría de las veces, ¿verdad?, tenemos buenos antibióticos, tenemos ¿verdad?, prevención y todo esto, que pues, disminuyen la frecuencia, y tratamos de no operar en eso mucho. Realmente es en los casos en donde ya lo han tratado demasiadas veces durante un año o en varios años, que entonces se trata con cirugía, pero se trata de ya no operar mucho en esas personas. ¿Por qué se operaba tanto antes? Yo creo que es que la amigdalitis protege también de algunas enfermedades, ¿no? He oído decir algo de eso. Bueno, lo que pasa, una de las razones por las que se operaba mucho es ¿verdad?, la preocupación del desarrollo de las fiebres neuromáticas, de las complicaciones de una infección de la amígdala, ¿verdad? Una infección de la amígdala, ¿verdad?, se trata bien con antibióticos temprano, y pues entonces no hay que hacer nada, pero una amigdalitis podría ir a un problema de obstrucción de la vía aérea, o una meningitis, o una fiebre reumática, y así hay varias consecuencias de O eso. sea, la amigdalitis puede complicarse. Sí, puede Una cosa complicarse. tan simple. Claro, claro. De hecho, algo que nosotros como otorrinos vemos mucho es los abscesos cerca de las amígdalas, donde la persona llega a la sala de emergencia con no puede tragar, con una obstrucción, no puede abrir bien la mandíbula, y es porque pues ha habido esa infección, se complicó y formó un absceso en la parte de atrás de la garganta. Oiga, para eso, por Dios. El problema de los tumores en la región faringeo-laringe, eso ya es más para abajo, ¿no? Sí, Son frecuentes. Los tumores, pues no son frecuentes, que eso es muy bueno, pero sí ocurren. Los tumores en la faringe, en la laringe, y muchos de ellos están relacionados, ¿verdad?, con el uso del cigarrillo, es una de las causas mayores. El uso de, ¿verdad?, fumar, el uso del alcohol con el cigarrillo todavía más aumenta la incidencia. También, ¿verdad?, hay otros químicos que se han relacionado. Y dentro de este campo, ¿cuáles son lo peor que se puede presentar dentro del campo suyo? Pues ¿Cuál mira, es el tipo de enfermedad más difícil? Para mí el más difícil es los cánceres severos de cabeza y cuello. Por ejemplo, los cánceres de la boca, de las cuerdas vocales, que son sobre todo avanzados. Los cánceres pequeños que se descubren en momentos tempranos son mucho más fáciles de tratar, pero ya los cánceres de la boca, de la garganta, de las ¿Y los cuerdas ganglios vocales, linfáticos le toca a ustedes también? pues sí, nosotros trabajamos con por ejemplo, ganglios linfáticos, con la tiroides, trabajamos muchísimo. La tiroides, pues un poquito, ¿verdad?, siempre y cuando no sea muy avanzado, es algo que trabajamos muy común, pero más preocupante que eso para mí es los de la garganta, la faringe y la laringe. Señores, una vez más, el tiempo está contra nosotros. Se ha acabado este problema cuando ahora estábamos entrando en lo mejor, en el problema de los cánceres y la participación del otorrinolaringólogo como cirujano en eso. Dando las más expresivas gracias. Al doctor Jim Font. Nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.
Yo soy su canal 17. Yo soy su canal 17. Gracias amigos por su atención, espero que las presentaciones del día de hoy le hayan sido de utilidad. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche en un programa más de salud y comentarios por su canal 36, canal 5 de Amnetigo. Agradecerle a la administración de Canal 36 por el apoyo que siempre nos da en forma gratuita, así como a mi persona, a la camarógrafo y técnica Dayana Jiménez, que es la que nos acompaña en las cámaras, y a ustedes también por recibirnos en sus hogares. Buenas noches y si Dios lo permite nos vemos el próximo lunes en un programa más de salud y comentarios a las 7 de la noche.